Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Estamos acá 1:10 de la tarde, del mediodía, mejor dicho, en Buenos Aires, en Argentina. Un día un poco lluvioso, ahora para un poquito, por suerte. Y vamos a hablar de lo que venimos hablando todos los martes, los viernes durante el año pasado, que es la actualidad de la NBA. Acá tenemos la camiseta de Atlanta Hawks que me acaban de prestar. Justamente de Martin Luther King en homenaje, una camiseta de hace unas temporadas atrás. Porque ayer fue el día conmemorativo de este gran estandarte sobre los derechos afroamericanos en Estados Unidos, del cual no vamos a extendernos para hablar, pero en lo que se trata de NBA nos dejó 11 encuentros en la noche de ayer. Vamos a tener dos placas diferentes, vamos a estar viendo que hubo 11 partidos y la gran mayoría fueron grandes encuentros con finales cerrados. Tuvimos overtimes, tuvimos partidos con marcadores altísimos, partidos con marcadores muy bajos. Pero primero de todo, les recuerdo mi Instagram, ahí está, Nehuen_Vitran. Tenemos también el nuevo Instagram de In Your Face, que es InYourFace_ig, recién abierto hace unos días, pero se puso en actividad en el día de hoy. Y bueno, tenemos los 11 partidos, justamente el número de Trae Young, me acabo de dar cuenta también la cierta paradoja, coincidencia, así que vamos a ver la plaquita. Con los 11 encuentros de la jornada de ayer, los primeros 6 arrancamos con un Philadelphia 76ers Houston Rockets, con un Joel Embiid que volvió a jugar y metió 41 puntos y 10 rebotes para que Philadelphia siga tercero en la conferencia este, desplazando a Houston Rockets por debajo del play-in. Cayó el equipo de Texas. Luego un partido temprano, fueron estos partidos, el partido fue a las 3 de la tarde, a las 5, Dallas Mavericks le ganó. Se lo dio vuelta a New Orleans Pelicans 125-120. No jugó Luka Doncic por una cuestión de una torcedura de tobillo, más que nada para cuidarlo. Kyrie Irving 42 puntos y Tim Hardaway metió 41. Estamos hablando de 83 tantos entre la dupla exterior de los Dallas Mavericks, que sirvió para vencer por 5 puntos unos Pelicans que se encontraron con un Zion Williamson con bastante tiro y muy efectivo, 12 de 17 para sumar 30 puntos para el número 1 del 2019. CJ McCollum 23 tantos, 6 rebotes. Brandon Ingram estuvo bastante flojo, la verdad, y puede haber sido el principal factor, además de los 41 tantos de Hardaway Jr., para que Dallas derrote a los Pelicans y queden empatados en la tabla. Ganó Detroit 121-117 contra Washington Wizards, y había un partido que tenían muchas chances de ganar, era este. El puesto número 15 del este contra el número 14 lo derrotó por 8 puntos, 129 a 100, por 12 puntos, 129-117 para su cuarta victoria en lo que va de temporada. 4 victorias en 40 partidos, recordemos. Actualmente estarían en un ritmo que lo llevaría a ser un equipo de 8-74, lo cual sería el peor récord de la historia en la NBA con 82 partidos. Washington solamente 7 victorias también, duelo de colistas en la conferencia este. Luego, entre los equipos que se están peleando en entrar a playoff directo del play-in, Orlando Magic derrotó en el Madison Square Garden por 4 puntos a los New York Knicks. Paolo Banchero 20 puntos, Miles McBride, que salió de titular por la ausencia de Jalen Brunson, 20 puntos también. Wendell Carter Jr. desde el banco, 17 unidades, las mismas que OG Anunoby para los New York Knicks, que perdieron por 4 puntos contra los Orlando Magic. Luego Atlanta, en su estado en Georgia, justamente la ciudad de Martin Luther King, 109 puntos contra los 99 de San Antonio Spurs. Trae Young 36 puntos y 3 asistencias. A lo suyo, Wembanyama, un doble-doble de 26 puntos con 13 rebotes y 5 tapones para el francés. Y pasamos al sexto partido de la jornada, que la verdad fue una catástrofe para Golden State Warriors, habiendo visto prácticamente todo el partido. Memphis jugaba con Jaren Jackson Jr. y el equipo de G-League, y terminó derrotando a Golden State Warriors, que solamente contaban con la ausencia de Chris Paul, 116-107
La realidad es que, bueno, como dije, el único titular que vio acción en los Memphis Grizzlies fue Jaren Jackson Jr., vio acción Jacob Gilyard, el base muy pequeño suplente. Gigi Jackson, 23 puntos para los Memphis Grizzlies. Vince Williams, que mejoró su contrato, era un contrato de 2 días hace un par de días, ahora es un contrato regular, 24 unidades. Curry, 25 puntos, nadie sabe por qué Steve Kerr lo sentó 7 minutos en el último cuarto. Jonathan Kuminga, 20 puntos, 11 rebotes. Estuve leyendo por ahí, por las redes, una estadística de que Kuminga creo que lleva 15, 20 partidos metiendo más de 10 puntos, sin importar el rol que esté teniendo, que es muy cambiante. Kuminga sigue metiendo puntos, sigue siendo efectivo. Pero hablando de este partido en particular, vamos a destacar un poquito más tarde, la figura de Gigi Jackson. Pero ahora vamos con los 5 partidos que restaron. Chicago Bulls fue derrotado por los Cleveland Cavaliers en el domicilio de Cleveland, en la cancha de los Cavaliers, donde Donovan Mitchell se volvió a hacer fuerte, 34 puntos, 7 asistencias. Kobe White fue el máximo anotador de los Bulls con 18 tantos. Caris LeVert, 16 unidades para Cleveland Cavaliers. Vucevic, 17 y 10 rebotes. No fue un partido más allá de Mitchell, con jugadores con grandes actuaciones, por lo menos en cuanto a puntos. Luego un partido que fue parejo en el final, luego terminó alejándose un poquito más en los últimos minutos. Boston Celtics 105 contra 96 de los Toronto Raptors. Jrue Holiday fue el máximo anotador, con Derrick White, 22 tantos para ambos, triples importantes, especialmente Derrick White. No jugó Jaylen Brown por una hiperextensión en la rodilla, fue cuidado, por decirlo de alguna manera, y el dúo recién llegado de Nueva York, RJ Barrett con Immanuel Quickley, se combinaron para 45 unidades, lo cual no alcanzó para que Toronto en Canadá derrote a los Boston Celtics. Luego un partido que terminó a continuación de lo que terminó Boston Celtics. 95 puntos Brooklyn Nets de local contra 96 de Miami Heat en overtime. Estamos hablando de un marcador bajísimo. No fue por un tema de defensa férrea, sino por muy poca efectividad en los tiros de la mayoría de sus jugadores. Jimmy Butler fue el máximo anotador, 31 puntos. Tyler Herro, 29 y 2 triples importantísimos en el overtime. Mikal Bridges, 25 puntos. La bandeja en realidad que fueron 2 tiros libres para empatar y llevar el partido a prórroga. Cam Thomas, 23 tantos, pero fue un partido con muy malas decisiones por parte del escolta de los Brooklyn Nets. Luego los últimos 2 partidos, Utah Jazz, que ahora vamos a estar hablando brevemente de ellos, 132-105, ya son oficialmente un equipo de play-in que viene una levantada magnífica en el último mes básicamente. Lauri Markkanen, que se habla que lo pueden traspasar, no traspasar, dicen que está cómodo en Utah, y por cómo está el ritmo está teniendo un valor de mercado altísimo, pero hay que ver si se va. 32 puntos, 10 rebotes. Colin Sexton, 30 unidades, también 5 asistencias. Keyonte George desde el banco, el mejor rookie de Utah Jazz, 19 puntos. Y la principal arma anotadora de Indiana Pacers fue Andrew Nembhard con 14 puntos. Recordemos que Tyrese Haliburton no está jugando por lesión. Y la noche la cerró un encuentro entre Los Ángeles Lakers, que consiguen una importante victoria contra los Oklahoma City Thunder. 27 puntos para Anthony Davis, 25 para LeBron James, 15 rebotes para Davis, un doble-doble muy bueno. Jalen Williams y Shai Gilgeous-Alexander se combinaron para 49 puntos, los cuales no alcanzaron para que el segundo de la conferencia oeste pueda derrotar al actual noveno de la misma conferencia oeste, que consiguió una victoria muy importante el equipo angelino, para más que nada un envión anímico. Siendo las 1:19 de la tarde, les había mencionado que íbamos a hablar un poquito de Gigi Jackson, un jugador que salió una estadística ayer con el partido justamente frente a los Warriors, que saliendo desde el banco anotó 23 puntos. El partido anterior, ya con los Memphis Grizzlies plagados de lesiones, también había visto minutos. Recordemos que fue el pick número 45 del último draft. Ahora vamos a estar explicando un poquito más sobre eso. También había metido 20 puntos el encuentro anterior y se metió en una lista totalmente selecta. Solamente 3 jugadores con él consiguieron estos datos, que son 2 partidos consecutivos de más de 20 puntos con menos de 20 años de edad.
a lo largo de toda la historia son 2 los jugadores que lo habían logrado y son nada más ni nada menos que LeBron James y Kevin Durant. No voy a empezar a compararlos, me parece absurdo, pero quiero recordar que Gigi Jackson tiene solo 19 años, estaba proyectado para ser un pick muy alto del próximo draft del 2024. Se avecinaba como el mejor prospecto norteamericano, pero luego de brillar mucho en secundaria, decidió adelantarse un año, no sé bien cómo fue el tema legal, pero se pudo adelantar un año, entró a la universidad con un año menos, entró a South Carolina cuando tenía arreglado todo con North Carolina, fue algo medio raro, y encima jugó mal y fue una mala temporada para el equipo de Carolina del Sur, por lo cual cayó muchísimo en el draft, puesto número 45 seleccionado por los Memphis Grizzlies, y estamos hablando de un alero a la pivot muy versátil, con mucha capacidad anotadora, con un gran físico, es muy fuerte, es muy atlético, es muy rápido, puede defender bien bastantes posiciones, si bien está muy verde. Es otro jugador problemático en Memphis Grizzlies, va a haber que poner la lupa sobre él tal vez a futuro, pero es un jugador que tiene un talento gigantesco, no por nada se hablaba de que podía ser top 3 pick en el draft que avecina ahora en 2024, que dicen que es medio flaco de talento. Tal vez con Gigi Jackson podríamos estar hablando de una camada más esperanzadora. Simplemente quería mencionar esta estadística que es muy llamativa. Son 2 nombres, probablemente los 2 mejores aleros, misma posición que Gigi Jackson del siglo XXI. LeBron James y Kevin Durant, creo que no hay ningún otro que haya debutado en el siglo XXI que sea mejor que ellos. Así que, para prestarle atención a Gigi Jackson, que además son unos Memphis Grizzlies que están jugando literalmente con el equipo de G-League, justamente por eso Gigi Jackson está teniendo muchos minutos, puede sumar muchos minutos en cancha, muchas estadísticas, y puede ser una grata revelación para este fin de temporada de Memphis Grizzlies, que parece que no van a pelear por los playoffs. Habiendo hablado de este jugador que vamos a tener bajo la lupa en los próximos meses, vamos a hablar de un equipo que justamente por debajo del radar de absolutamente todo el mundo, nadie estaba enterado básicamente. Utah Jazz, que ayer derrotó por una amplia diferencia Indiana Pacers, en los últimos 19 partidos ganó 15 y perdió 4, y estamos hablando de que es un equipo que está noveno en la conferencia este, pero ahí está, tenemos 22-20 de récord en total, pero en los últimos 19 ganó 15. Por lo cual estamos hablando de que era un equipo que se encontraba 7 a 16 hace un mes. Y actualmente están 22-20, novenos en la conferencia oeste. Como digo, hace 20 días nadie se esperaba que Utah pudiese ser un equipo de play-in. Yo particularmente lo había casi hasta descartado. Pero bueno, ahí estamos viendo la rotación de 10 jugadores que está teniendo actualmente Utah Jazz, que está saliendo con Chris Dunn y Colin Sexton de dupla exterior. Simone Fontecchio, el italiano, una gran aparición en Utah Jazz. Si bien se encuentra hace 2 años en la NBA, este es el tercero, con un rol cada vez más ascendente, que mostraba algunas cositas. Esta temporada está siendo titular en Utah, en esta racha. Es muy buen defensor, mete sus puntos, un buen jugador de rol que justamente en la edición anterior, en la entrega anterior de In Your Face lo había propuesto para un intercambio. Ahora sí, para Oklahoma, era con Lauri Markkanen. Justamente el ala pivot, el finlandés, está haciendo la figura de estos Utah Jazz, con un John Collins que está jugando de pivot porque Walker Kessler está saliendo desde el banco, estuvo lesionado, volvió, arrancó de titular. Ahora encontró un rol de suplente que le está funcionando a Utah. Creo que a la larga John Collins se va a terminar yendo de Utah y Walker Kessler va a recuperar el lugar de pivot titular, que es en realidad lo que es, pues un center de calibre starter. Luego Kelly Olynyk, que viene aportando lo suyo hace millones de años. Ochai Agbaji, jugador de tercer año, que está rindiendo muy bien en Utah. Jordan Clarkson, que podría ser traspasado, pero por cómo va Utah tal vez no deciden hacer movimientos, no están apurados, tienen muchos picks en su bolsa, por decirlo de alguna manera. Y uno de esos picks que tenía medio robado, digamos, fue Keyonte George, seleccionado en el pick número 15
de la última camada, que cada vez está jugando mejor, está teniendo mejores porcentajes, está repartiendo muy bien el juego. A pesar de ser un escolta, es el segundo en asistencias entre los novatos, lidera Scoot Henderson. Y bueno, Utah está siendo un equipo parejo en todas las líneas. Ahí vemos las estadísticas. No es que destaque en particular en algo, pero nada, se encuentran primeros en los últimos 19 partidos. Boston Celtics lo persigue ahí nomás con una derrota. Pero sorprendente lo de los Utah Jazz. Y creo que con este resumen no hay mucho más para hablar de Utah, porque tampoco es que hay un jugador que le esté rompiendo absolutamente todo. Es un equipo muy bien armado, donde todos están cumpliendo bien su rol. Así que con esa placa era más que nada para mencionar el buen andar del equipo de Utah en el último mes, básicamente. Siendo 26 minutos pasadas la 1 de la tarde en esta edición de In Your Face, donde en este segundo bloque vamos a estar hablando, después de repasar rápidamente la conferencia oeste, vamos a estar hablando de la conferencia este, todo lo que resta del programa. Así que arrancamos. Minnesota lidera el oeste, sigue liderando en realidad desde tiempos inmemorables. Oklahoma sigue segundo. Denver está tercero con la misma diferencia que el Thunder. Los Clippers, Kings y Mavericks cierran los puestos de playoff directo. Pelicans, Suns, Utah Jazz, que estábamos mencionando, es el único equipo que subió puestos con respecto a la semana pasada. Se encuentran novenos. Los Lakers cierran con el 10º puesto, el último puesto de clasificación para el play-in. Houston Rockets, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs son los equipos que actualmente estarían quedando eliminados. Houston y Golden State son los que más tienen chances de meterse en la contienda por el play-in. Y ahora, pasando a la conferencia este, vemos que Boston Celtics se despegó un poco más de Milwaukee Bucks. Ahora son 3 los partidos de diferencia. Filadelfia está a 5 del equipo de Massachusetts. Cleveland Cavaliers, Miami Heat a 7, Indiana Pacers y New York Knicks a 8. Orlando Magic, que viene un poco en caída en las últimas semanas, se encuentra octavo a 9 encuentros de los Boston Celtics. Chicago Bulls, novenos. Brooklyn Nets, décimos, ya muy alejados. Creo que hay una clara brecha entre los primeros 8 y los últimos 7 de la conferencia este. Son 13 los partidos a los que se encuentra de la punta los Chicago Bulls. Atlanta Hawks y Toronto Raptors están peleando, como pasa en la conferencia oeste, para entrar al play-in. Y luego los últimos 3 equipos ya están más rezagados. Charlotte Hornets con 8 victorias, Washington Wizards con 7 y Detroit Pistons, que pasó el 10%, alcanzó, no lo pasó siquiera, llegó al 10% de victorias. 4.36 para el equipo que derrotó ayer justamente a Washington Wizards. Y bueno, vamos a estar hablando de los 8 primeros de la conferencia este. Vamos a estar haciendo una especie de cazando a los Boston Celtics, por decirlo de alguna manera. De los 7 equipos que los siguen a ellos, vamos a estar proponiendo un traspaso para cada uno de ellos. Vamos a arrancar rápidamente con Orlando Magic, que, teniendo en cuenta que creo que no es un equipo que tenga todo el potencial para ser un contender, tampoco lo veo haciendo un movimiento muy fuerte, pero siento que tienen una debilidad y tienen una posición en sí que les sobra personal, así que vamos a hacer simplemente un intercambio de un base que tienen 3 de muy buen calibre por un escolta que tire y meta puntos, que es algo que le falta. Vamos a estar moviendo a Markelle Fultz, que es expiring, 17 millones, rumbo a Toronto Raptors, a cambio de Gary Trent Jr., que también es expiring, cobra un poquito más. Podríamos estar metiendo una ronda, una primera ronda me parece mucho por parte de Orlando para Toronto. Tal vez una segunda ronda, 2 segundas rondas. Esto es más que nada para darse una idea de lo que puede llegar a ser un traspaso en base a las necesidades. No es que va a pasar este traspaso, digo que tiene que pasar sí o sí esto, pero simplemente siento que Markelle Fultz es la principal pieza de intercambio para Orlando Magic, ya que es un jugador que sigue teniendo algo de potencial. Cuando está sano aporta bastante. Y hoy Orlando necesita un tirador, una escolta.
desde el banco o que pueda relevar a Jalen Suggs, que si bien está jugando muy bien y está tirando con muy buenos números, no es un especialista en el tiro. Anthony Black es el base titular que tampoco tira. Cole Anthony aporta el triple desde el banco, así que siento que Gary Trent Jr., un jugador de la especie Gary Trent Jr., una escolta, buen tirador y no tan mal defensor, estaría bien por parte de Orlando Magic. Vamos a pasar ahora al equipo que se encuentra séptimo en el este. Igualmente estamos hablando de que se encuentra séptimo ahora, pero hace una semana estaban cuartos, que son los New York Knicks, que también es un traspaso que es la gran necesidad de New York luego de la partida, principalmente de Emmanuel Quickley, porque OG Anunoby y RJ Barrett fue medio pieza por pieza, alero titular por alero titular. Los New York Knicks se quedaron flojos de base suplente. Está jugando Miles McBride, pero es un jugador bajito que no es muy buen defensor, que en playoff podría quedar flojo y no tienen un armador de juego desde el banco. Así que Malcolm Brogdon les vendría muy bien. Tal vez es un poco aspiracional este traspaso porque están moviendo al contrato totalmente muerto de Ivan Fournier, que en Portland no creo que vea muchos minutos tampoco, por lo cual habría que agregar 2 rondas. Creo yo que el valor de Brogdon es una primera ronda, pero en el caso de que una primera ronda y un jugador decente, en especial la prioridad es que sea un jugador que Portland pueda desarrollar. No es el caso de Fournier, así que a Fournier lo cuento como un valor casi negativo. 2 primeras rondas no me parecería tan mal por Brogdon. Encaja en cuanto a salario y es lo que necesita New York. Tal vez pueda haber opciones más baratas. Puede ser, por ejemplo, un Tyus Jones que está en Washington, un Delon Wright que también está en Washington, pero siendo un poquito más optimistas y sabiendo que el gran mercado que es Nueva York, Malcolm Brogdon podría verse interesado, aunque no termina decidiendo él, pero bueno, New York va a buscar un traspaso potente luego de haber hecho el de OG Anunoby, y este podría hacerlo, uno de los más altos de lo que puede llegar a conseguir Nueva York. Bueno, sería el base que suplente que necesita New York, y en playoff puede jugar de titular. Haría buen fit con Jalen Brunson, ya que Brogdon es buen defensor, es más alto, puede jugar de escolta, puede jugar de base. Sería el tercer guard de la rotación o el segundo en ocasiones en los playoffs, que le vendría muy bien a New York, ya que lo perdió con Emmanuel Quickley. Luego pasamos al sexto, que acá se va a ver un traspaso de 2 equipos, pero va a tener que haber incluido un tercer equipo sí o sí, porque sería que Portland Trail Blazers e Indiana Pacers harían un traspaso que pondría esto es lo que no me cierra en absoluto, por lo cual tendría que ser a 3 bandas. Buddy Hield en Portland lo veo muy complicado. Probablemente puede ser traspasado y luego traspasado a otro, o un traspaso a 3 bandas. Pero la idea es que Jeremy Grant ponga rumbo a los Indiana Pacers para ser el ala pivot titular y una figura importante, que es lo que necesita Indiana Pacers en este momento. El puesto más flojo es el de la pivot, donde juega Obi Toppin. Aaron Nesmith a veces sale titular, pero aporta desde el banco. Puede jugar de alero, puede jugar de escolta, puede jugar de la pivot. Es muy versátil en ese caso. Así que una ala pivot titular creo que es lo que necesitaría Indiana. Jeremy Grant está en mercado. Tiene un contrato que parece alto, pero con el pasar de los años no va a ser tan tóxico, porque además es un buen jugador. Por ejemplo, esto cuadra en cuanto a salarios, pero Buddy Hield ni él ni Portland lo quieren para este fin de temporada. Es expiring, por lo cual, hablando de memoria más o menos, por ejemplo, Oklahoma podría ofrecer a Davis Bertans y 2 picks de los, porque Bertans es un salario similar al de Hield, que tiene valor totalmente negativo hace un par de años, y puede ofrecer 2 picks de la colección que tiene, que no le molestaría tanto, y consiguen un grandísimo tirador de cara a los playoffs, por ejemplo. Y bueno, Jeremy Grant, como dije, encajaría muy bien en los Indiana Pacers. Jabari Walker vendría a ser un ala pivot suplente, no para rotación de playoff de Indiana Pacers, pero un jugador joven interesante a desarrollar. Creo que fue el pick número 57, 58 del draft pasado, no del último, sino del de 2022. Y Obi Toppin pondría rumbo a Portland. Es un jugador expiring que igual creo que puede renovar puede renovar en verano, si no me equivoco. En Portland podría ser algo interesante, un jugador joven más para Portland, que está intentando
redescubrir su rotación, ver qué jugadores le pueden funcionar, ver cuáles no. Pasamos a el quinto ubicado actualmente en la conferencia este, que son los Miami Heat, que tienen un jugador a traspasar, me parece a mí, en Kyle Lowry, que es expiring, y que necesitarían un reemplazo justamente para Kyle Lowry. Estaríamos hablando de un jugador que está bastante en el mercado. Ahora, cuando podamos ver la placa, vamos a estar viendo que el jugador sería DeJounte Murray, que está sonando muchísimo en el mercado, como estoy diciendo, más Patty Mills, que le puede dar mucha experiencia a estos Miami Heat, por Kyle Lowry, que es un expiring. Esto sería, puede sonar raro para Atlanta, creo que con este traspaso es porque están totalmente seguros de que no van a poder conseguir a Pascal Siakam y que no van a competir por los playoffs, tal vez consigan rascar el play-in. Pero me parece un retorno interesante, porque recordemos que DeJounte Murray fue traspasado desde San Antonio Spurs a Atlanta Hawks por jugadores, pero lo principal, el asset más importante de ese traspaso eran 3 primeras rondas. Actualmente DeJounte Murray no vale 3 primeras rondas, creo que ni siquiera vale 2 primeras rondas, pero en el caso acá de estarse comiendo el expiring de Kyle Lowry, traspasando a Patty Mills, siento que 2 primeras rondas de Miami, que puede ser un equipo que con Jimmy Butler ya en el 2017 no creo que sea muy competitivo, tal vez nos sorprende, pero seguramente esté de baja en comparación al nivel actual. Y una primera ronda ya ahí sí protegida del 2029. Siento que podría ser un premio consuelo para Atlanta luego de 2 años de DeJounte Murray en el estado de Georgia con Trae Young, que no funcionó en lo absoluto. Por lo cual siento que más que esto Atlanta no va a poder conseguir. Por lo cual sería resignarse de cara a esta temporada, comerse el contrato de Kyle Lowry, que son 29 millones, pero que expira este año, y ver si pueden pescar algo en la agencia libre, porque la verdad veo muy complicado que a largo plazo DeJounte Murray y Trae Young funcione, porque no funcionó a lo largo de estos 2 años. DeJounte Murray, cuando llegó a Atlanta, era uno de los mejores defensores exteriores de la NBA. Actualmente no lo es. No sé si es por una cuestión de actitud, por una cuestión física, pero la realidad es que DeJounte Murray, que está sonando para muchísimos equipos, con un base chiquito no funciona, a mi parecer. Con Trae Young no funciona. En el caso de querer traspasarlo a New York Knicks, siento que sería lo mismo, porque está ahí Jalen Brunson. El rol de DeJounte Murray ideal para mí sería el de base titular en un equipo, y en Miami podría encajar muy bien. Estaríamos hablando de un quinteto, por decirlo de alguna manera, de DeJounte Murray, Tyler Herro, Jimmy Butler, Jaime Jaquez Jr., que actualmente está lesionado, pero está mostrando muchísimo el rookie de UCLA, y Bam Adebayo, Kevin Love saliendo desde el banco, Duncan Robinson, que lo había pensado en este trade porque tiene un salario muy similar al de DeJounte Murray, pero siento que no tiene mucho interés para Atlanta porque le quedan 3 años de contrato a Robinson. Tiene a Kevin Love, creo que ya lo dije. Tiene a Caleb Martin. Podría formar una linda rotación para los playoffs, y además sabemos que Miami en la postemporada siempre suele rendir mucho mejor que en la temporada regular, y cuando rinden bien en temporada regular rinden mal en los playoffs, como fue el caso cuando quedaron primeros, si no me equivoco, y se fueron bastante rápido. En este caso les está yendo en un nivel discreto en la conferencia este, por lo cual, si seguimos la lógica, van a tener unos buenos playoffs. Pasamos al actualmente el cuarto equipo en la tabla del este. Sería el líder del segundo grupo de la conferencia, porque creo que los 2 primeros, sacando a Boston, ya están como más separados y son equipos verdaderos contenders. Estos serían equipos aspirantes, por decirlo de alguna manera. Los Cleveland Cavaliers son quienes están cuartos. ¿Qué necesita Cleveland? Cleveland necesita un alero que mejore a Isaac Okoro, que si bien está jugando muy bien, está Max Strus también. Siento que necesitan un poco más de tamaño, porque ambos son aleros chiquitos. Evan Mobley y Jarrett Allen aportan tamaño, pero siento que nada, necesitan un poco más
de defensa en las posiciones exteriores también, porque está Darius Garland, que está lesionado actualmente, y Donovan Mitchell, que son dos guards muy chiquitos, por lo cual Cam Johnson podría ser más que interesante, siempre y cuando Brooklyn se resigne a competir, yo creo que debería. Y Royce O'Neal, un jugador, también un alero, puede jugar de la pivot, puede jugar de escolta, que es chiquito pero es muy intenso, defiende muy bien, por lo cual serían dos assets muy positivos en cuanto a defensa. Cam Johnson aportando más en ataque, Royce O'Neal metiendo triples, porque mete triples el alero de Brooklyn Nets. ¿Y qué tendría que resignar Cleveland Cavaliers? Caris LeVert, para empezar, tendría que volver a Brooklyn. Siento que es la principal pieza de intercambio de Cleveland. También podría ser Isaac Okoro, pero en este caso yo lo mantengo. Y después, para cuadrar salarios, Georges Niang, que vendría a ser una especie en ataque, ¿no?, de Cam Johnson. En defensa es muy inferior en comparación al ex alero de los Phoenix Suns, pero podría ser un pieza por pieza que mejore mucho la posición en Cleveland Cavaliers. Y Dean Wade, para rellenar contrato, es un buen tirador, tiene un contrato por bastantes años y barato, por lo cual a Brooklyn le podría servir. Brooklyn está medio en el medio de la nada, básicamente. Es un equipo que te puede complicar, como complicó ayer a Miami Heat, pero que no va a llegar muy lejos, y si se logra meter en playoffs es como con suerte, con el octavo puesto. Así que creo que deberían estar dispuestos a traspasar. Además, Cam Johnson, a mi parecer, tiene un contrato bastante alto para lo que está aportando en Brooklyn. Se esperaba que fuese la segunda espada, lo es, pero creo que no tiene el nivel para ser una segunda espada en un equipo competitivo. Y pasamos a los últimos dos equipos. El primero de ellos que vamos a estar hablando es Philadelphia 76ers, en el cual tenemos dos propuestas. En realidad la propuesta es la misma, que es que Pascal Siakam vaya a Filadelfia, y los retornos son distintos. En ambos, Otto Porter Jr. es el que acompañaría al camerunés rumbo a Filadelfia. ¿Qué podemos hablar de esto? Pascal Siakam, a mi parecer, es un jugador que no encaja en muchos lados. Además, es un contrato expiring. Por ejemplo, Indiana necesita una ala pivot, Siakam sería ideal para ellos. ¿Cuál es el tema? Siakam termina contrato este año, por lo cual tiene que ir a un equipo que quiera competir ya, y ese equipo tiene que tener la certeza de que Siakam va a renovar. Por lo cual el valor de Siakam es bastante raro, porque es un jugador que tiene un año de contrato, que no sabe si te va a renovar. Indiana es un mercado pequeño, por ejemplo, no lo veo renovando por mucho en Indiana, porque además Siakam se sabe que quiere pedir mucha plata. ¿Se la merece? Sí, se la merece, pero en Indiana no creo que se la den. Filadelfia tal vez sí podría llegar a dársela, podría haberse más interesado tanto Siakam como la franquicia en quedarse con él a lo largo de otras temporadas. Otto Porter Jr. es un complemento, si está sano, muy bueno para equipos competitivos. Por ejemplo, con los Golden State Warriors jugó una temporada, salió campeón, y fue la única temporada que se mantuvo sano, quién sabe hace cuántos años. Así que en este año que en Toronto está medianamente sano, podría aportar bastante en Filadelfia como un alero grande que tira, que es algo necesario, que vendría a ser un reemplazo de Marcus Morris, justamente, que en esta primera propuesta, que para mí no es la más idónea, porque siento que es poco valor, porque son 3 contratos que terminan: el de Marcus Morris, el de Nicolas Batum, que está jugando bien en Filadelfia, está siendo titular, y el de Robert Covington. Y habría que agregarle 2 rondas, que son la ronda de 2026 de los Clippers, que puede ser valiosa, si bien renovó Kawhi Leonard, va a renovar por George. No sé, en una de esas podría llegar a tener valor en caso de que se lesione alguno de los dos o estén muy de baja. Y principalmente la primera ronda del 2028, que yo creo que si Filadelfia no gana un anillo en los próximos 2-3 años, Joel Embiid se podría ir, y podría ser una ronda más que valiosa y más que interesante para Toronto. Esta es la segunda propuesta, que para mí es la más realista, digamos, porque siento que Pascal Siakam, si bien se está hablando que el valor de mercado son 2 primeras rondas y un jugador valioso en cuanto a potencial, siento que la otra es demasiado poco más allá de las 2 rondas. Son 3 jugadores expiring, los otros que no van a renovar en Toronto, y si renuevan son jugadores que ya están bastante entrados en edad. Y en esta yo siento que Filadelfia tiene que resignar un poco, y Tobias Harris sería el que pone rumbo a Toronto, que también es un contrato expiring, que
en teoría sigue siendo un muy buen jugador de la NBA, no es una segunda espada para un equipo fuerte. Sí puede ser una tercera, pero en cuanto a Pascal Siakam sería una gran mejora. En Toronto puede llegar a renovar, porque Harris no va a renovar por 40 millones, puede llegar a renovar por, no sé, 3 años, 25 millones en cada uno. Sería un contrato aceptable, no tan tóxico. Es un jugador que tiene más flexibilidad en cuanto al próximo contrato a negociar, por lo cual le puede interesar más a Toronto. Mo Bamba sería más que nada para cuadrar tanto los jugadores que van y los salarios, y estaría yendo la primera ronda del 2028 que mencioné, que puede llegar a ser muy valiosa. Siento que este traspaso es más realista en cuanto al anterior, y Filadelfia es el mejor equipo del oeste en el que para mí encaja Pascal Siakam. Tuve que meter a Siakam en estos traspasos porque siento que va a ser traspasado de Toronto, y el contender del este que más me encaja para mí es Filadelfia. Además tiene el factor de que puede haber un doble dúo camerunés en Filadelfia. Puede ser llamativo, puede llegar a pasar. Filadelfia necesita una pieza más como para ser un cierto contendiente al anillo, a mi parecer, y el jugador más valioso en el mercado de Siakam. Filadelfia tiene picks para traspasar, tiene contratos expiring que vienen del traspaso de Harden, así que siento que se encuentra en una posición favorable en comparación a otros equipos. Así que, para cerrar el tema de Filadelfia, Siakam iría a Filadelfia, son 2 las propuestas. Y pasamos al último equipo, al principal competidor actualmente de los Boston Celtics, que son los Milwaukee Bucks. ¿Qué necesita Milwaukee? Defensa en el perímetro. No tiene, en absoluto. La rotación estamos hablando de que es Damian Lillard base titular, Malik Beasley escolta titular. Entre ellos dos no defiende ninguno. El mejor defensor de ellos es Lillard, y con eso creo que estoy diciendo todo. Pat Connaughton es el escolta suplente del equipo. El base titular ahora de Milwaukee no me sale quién es, pero recuerdo... es Cameron Payne, tampoco es un grandísimo defensor. Por lo cual, ¿qué necesitan? Claramente, un exterior que defienda bien. En el mercado, interesante, ¿quién hay? Matisse Thybulle. Si bien no es un grandísimo tirador, siento que con todos los jugadores exteriores que tiene Milwaukee, puede compensar la falta de tiro de Thybulle, y Thybulle puede compensarlos a ellos, siendo uno de los mejores defensores exteriores de la NBA, que está medio por debajo de los radares ya que está en Portland. No es un jugador con mucha proyección, por lo cual Portland creo que se podría desprender de él. Cobra $10 millones a lo largo de los próximos 3 años, por lo cual es un contrato muy movible, en la misma línea que el de Pat Connaughton, pero siento que en este momento Milwaukee, para ser un serio contendiente, necesita un jugador más del estilo de Thybulle que el de Connaughton. ¿Y quién más tiene que traspasar? Porque mano a mano lo veo complicado, porque no siento que a Portland le interese Pat Connaughton. Tendrían que mover a MarJon Beauchamp, el jugador de segundo año, que si trazamos paralelismos es un jugador muy similar a Thybulle, pero que le falta experiencia, que todavía está verde, y que en unos años podría ser el Thybulle perfecto que necesita, en mi parecer, Milwaukee en este momento, pero todavía no tiene la experiencia que tiene Thybulle justamente. Así que ese vendría a ser el traspaso. Podemos agregar una segunda ronda para compensar un poco más el valor. Puedes agregar 2 segundas rondas. Una primera ronda me parece muchísimo. Tal vez hasta puedes sacar esa segunda ronda, es opcional, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que siento que necesitan Milwaukee Bucks para competir fuertemente en el este, porque actualmente siento que, salvo algún tema de lesiones o algo, creo que ningún equipo le puede ganar en 7 partidos a Boston Celtics y a la gran rotación que tiene para los playoffs, a mi parecer. Entonces, en todos los equipos siento que encuentro algo que le falta, que Boston lo tiene, y además del talento que hace que no puedan llegar a ganarle, a mi parecer. Así que bueno, esta es la mayor debilidad de Milwaukee, lo que es la defensa exterior. Así que nada, con Thybulle podríamos estar hablando de que consiguen eso, y hay que ver si estos traspasos pueden llegar a suceder. Yo creo que algo en la línea estos equipos pueden llegar a conseguir. Tal vez no el jugador que dije yo, pero un jugador similar, porque son las principales debilidades que tienen estos equipos. Y faltando 6 minutos para que termine el programa, quería repasar, hablando de traspasos,
un traspaso que ocurrió en estos días, ahí para dar un vistazo, que es el de Detroit Pistons y Washington Wizards. Detroit mandó a Marvin Bagley, su contrato de 12,5 millones, y Isaiah Livers a Washington. Y los Detroit Pistons recibieron a Danilo Gallinari y Mike Muscala. No sé si se van a terminar quedando en Detroit. Realmente Gallinari está bien, que viene de una lesión de ligamentos en la rodilla, que creo que lo dejó afuera toda una temporada, que estaba en Boston y no la jugó, si no me equivoco. Siento que son dos jugadores que pueden aportar a un equipo contender, no creo que se queden en Detroit. Pero ¿qué hace este traspaso? Que Detroit libere espacio salarial, porque el contrato de Bagley seguía el año que viene. Reciben dos contratos menores y que terminan este año. Así que Detroit el año que viene va a estar en una situación similar a la que estuvo Houston este año, que puede llegar a tener 50 o 60 millones de dólares para la agencia libre. Es un movimiento simplemente por limpieza salarial, pero quise mencionarlo porque fue el único traspaso que sucedió en esta semana. Va a haber cada vez más traspasos con el pasar de los días. Así que nada, este es el traspaso de Detroit y Washington, los dos colistas de la conferencia este. Y bueno, vamos a pasar a ver solamente los 3 partidos que tenemos en la noche de hoy. Pero son principalmente 2, y hasta el tercero, si querés, son 2 partidazos y medio, digamos. Tenemos en el primero, abre la jornada de hoy a las 9:30, el choque de los últimos MVPs. Hay que ver si juega Embiid. Supongo que sí. No creo que quiera perderse el partido con Jokic, aunque generalmente contra Denver no juega Embiid. Justamente tenemos a Denver Nuggets contra Philadelphia 76ers. Los 2 terceros de ambas conferencias. Promete para partidazo. Luego tenemos a las 11 de la noche de la Argentina, Phoenix Suns recibe en su casa en Arizona a Sacramento Kings. 2 equipos también muy competitivos. Está jugando Durant, está jugando Bill, está jugando Booker. Sacramento es un equipo que con Fox y Sabonis es muy divertido de ver, así que puede ser otro partidazo. Y no a continuación, sino una hora más tarde, tenemos Oklahoma City Thunder contra Los Ángeles Clippers. Otra promesa de partidazo. Westbrook vuelve a no vuelve a Oklahoma porque se juega en Los Ángeles, pero juega contra Oklahoma City Thunder. Paul George, también ex Oklahoma, contra su ex equipo. Kawhi Leonard. Tenemos también a James Harden, otro ex Oklahoma City Thunder, ahora me doy cuenta. Shai Gilgeous-Alexander vuelve a Los Ángeles, que fue la principal pieza del traspaso de Paul George. Es un partido con muchos jugadores que jugaron en el equipo anterior y 2 de los principales animadores de la conferencia oeste en la actualidad. Creo que este es el partido más interesante de hoy, además también por el horario, 9:30 tal vez se hace un poco temprano. Así que estos son los 3 encuentros nada más que tenemos en esta jornada de 16 de enero del 2024, pero son 3 partidos más que buenos. Es el momento de terminar esta edición de In Your Face. Les recuerdo que le den me gusta al video subido, al directo, que se suscriban a UQ Play en YouTube, donde van a tener diversos videos de básquet, tanto nacional como internacional, de todo un poco en cuanto al deporte de la pelota naranja que tanto nos apasiona. Así que ya que estamos de vacaciones, les recomiendo que se puedan mirar un par de los diversos videos que tenemos a lo largo del canal. Así que nada, siendo 1 minuto pasado de las 2 de la tarde y les dejo mi Instagram, les recuerdo que se abrió InYourFace_IG, la nueva cuenta del programa que la vamos a estar difundiendo por los distintos canales de difusión. Soy Nehuen Vitrán, nos vemos el próximo martes con un programa que aún no sé de qué va a ser, así que no les voy a mentir. Así que nos vemos.